Vamos a continuar con esta serie de ejercicios de integrales que involucran una expresión que viene de la derivada de la regla de la cadena, en donde podemos hacer lo que se conoce una sustitución algebraica. Recuerden que tenemos integrales de este estilo, que tenemos aquí en nuestro integrando una función que depende de otra función de esta forma, y además tenemos afuera de esta función f la derivada de la función interna. Entonces, si tenemos este tipo de expresiones, recuerden que podemos hacer este cambio de variable para poder resolverla. Proponemos cualquier cambio de variable. Hemos estado trabajando con la letra U para seguir con la convención que se utiliza en muchos libros, pero puede ser cualquier otra literal. Podemos utilizar entonces el cambio de variable, que va a ser la U, y ahora vamos a proponer que sea nuestra función g de x. Al momento de hacer la derivada de la función u con respecto a x, bueno, voy a ponerlo, se pone de esta manera, así de forma implícita, y ahora se despeja el diferencial de x. Recuerden que nada más es una forma de despejarlo, estrictamente no es un despeje. Se pone que el diferencial de x es igual al diferencial de u dividido entre g' con respecto de x. Con estas dos transformaciones vamos a cambiar nuestra integral y ya queda en función a lo siguiente. Queda la expresión de mi función ahora en términos de la variable u por el diferencial de u. Recuerden que g' se cancela de esta forma al momento de sustituir el diferencial con respecto a x. Entonces vamos a ver ahora los siguientes ejercicios. En este tercer caso tenemos esta expresión en donde no se puede separar nuevamente por medios de manipular esta expresión. Recuerden, en la primera parte de estos ejercicios estuvimos trabajando, por ejemplo, con expresiones que se podían hacer una expansión. Por ejemplo, teníamos en este caso x menos 2 elevado al cubo. Habíamos hecho la expansión de eso y se podía resolver de forma como un polinomio. En este caso no podemos hacer una distribución de ese estilo y tenemos que hacer otro cambio de variable. En este caso no es tan fácil de verlo, pero también tenemos una función externa y una función interna. En este caso la función interna va a ser esta parte de aquí, este x cuadrado más 11. Ese x cuadrado más 11, si nosotros lo derivamos, vamos a obtener la función a algo parecido a la función de arriba. Podemos cambiar y eliminar las variables originales. Entonces, si hacemos este cambio de variable, si ahora nosotros tenemos esta división, vamos a tener lo siguiente. Si ponemos que u sea igual a x al cuadrado más 11, tenemos entonces que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 2x, el 11, recuerden, la derivada del 11 es 0, y después al momento de hacer ya el despeje, tenemos que el diferencial de x va a ser igual a el diferencial de u sobre 2x. Entonces recuerden, con estos dos elementos que tenemos, vamos a sustituir en la integral original, recuerden, este y este, para poder hacer nuestro cambio. Desde luego también los límites van a cambiar, vamos a resolverlo de esa forma, ya en el nuevo espacio de la nueva variable que estoy denominando u. Entonces ahora la integral va a quedar de la siguiente forma, va a ser la integral, ahorita no le voy a poner los límites, vamos a poner entonces 85x y vamos a poner aquí abajo, ahora en lugar de x al cuadrado más 11 voy a poner la u, y ahora en lugar de dx voy a poner du sobre 2x, entonces vamos a poner aquí multiplicado por du sobre 2x. Si se fijan aquí, la variable antigua, la x, se cancela, que es lo que queríamos. Si no podemos hacer esta transformación por completo, es decir, si me quedan después de esto, por ejemplo, x o u's combinadas, entonces no se puede hacer. O todo se transforma en el espacio de las x o todo se transforma en el espacio de las u's. Entonces esto es algo importante que hay que recordar. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer los límites de integración. Entonces vamos a meter el límite inferior. Recuerden nuestro cambio de variable. Vamos a meter esto aquí a esta x. Y tenemos entonces que esto es 2 al cuadrado más 11. Vamos a tener este 2 que lo vamos a meter aquí. Entonces ahora nuestro nuevo límite inferior es 2 al cuadrado. Esto es 4 más 11. Entonces vamos a tener aquí 15. Por otro lado entonces el 7 también lo vamos a meter aquí arriba. Y lo ponemos entonces aquí expresado al cuadrado. Entonces 7 al cuadrado es 49 más 11, eso me va a dar 60. Ese va a ser el límite superior. Entonces ahora mi integral queda de una forma muy sencilla.
Vamos a sacar las constantes. Recuerden, aquí el 85 y el 2 los podemos sacar de la integral. Me queda entonces 85 medios integral de 15 a 60 diferencial, o podemos ponerlo así, 1 sobre u diferencial de u. Y aquí ahora podemos ver que 1 sobre u, eso es muy sencillo. Esta integral es el logaritmo natural, si recordamos la parte de las funciones especiales. Entonces, integrando esto, pues ya nada más es cuestión de ponerlo de esta forma. Tenemos 85 medios logaritmo natural de nuestra variable u, y ahora esto va a ir desde 15 hasta 60. Entonces ya nada más es cuestión de sustituir. Ahora podemos tener dos opciones. Podemos regresar a la variable original y tener nuestro problema de esta forma. Es decir, la u valía esto que teníamos aquí, y ahora nuestro problema pudiera verse de esta forma. Pudiéramos evaluar lo siguiente. Tendríamos 85 medios logaritmo natural de x al cuadrado más 11. Y ahora regresamos a los límites de integración original, de 2 a 7. Pero si se fijan y lo recuerdan de la sección anterior, al momento de sustituir el 7 acá arriba y el 2 acá, vamos a obtener exactamente estos dos números. Si yo pongo, por ejemplo, el 7 aquí al cuadrado, 7 al cuadrado me va a dar 49, más 11 me va a terminar dando este 60 que tengo acá. Si yo sustituyo el 2 aquí abajo, vamos a tener 2 al cuadrado más 11, va a ser este 15 que tenemos acá. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo. Nosotros, ya para hacerlo más sencillo, voy a utilizar esta expresión que tenemos aquí y se va a ver de la siguiente forma. Entonces, ya en la nueva base vamos a tener esta expresión y vamos a resolver. Entonces, aquí vamos a tener 85 medios logaritmo natural de, voy a poder factorizarlo, va a tener los dos elementos esta parte, logaritmo natural de 60 menos logaritmo natural de 15. Aquí noten que yo estoy factorizando este número porque va a estar en las dos expresiones según el teorema fundamental del cálculo. Entonces hacemos esto. Por una propiedad de logaritmos, recuerden que cuando nosotros estamos restando dos logaritmos también se puede escribir de la siguiente forma. Esto va a ser igual a 85 medios logaritmo natural de 60 sobre 15. Entonces 60 sobre 15, esto también es, se puede poner como un número entero, es divisible. 60 entre 15 es 4, entonces tenemos aquí 85 medios logaritmo natural de 4. Este va a ser ya mi resultado final. Entonces la cuenta queda de la siguiente forma. Vamos a calcularlo entonces. Tenemos, voy a hacerlo con las tres formas de esta manera. Vamos a poner entonces aquí la forma, esta que está aquí, la primera que no está factorizada. Tenemos 85 medios. 85 medios. Voy a abrir un paréntesis. Vamos a poner aquí logaritmo natural de 60. Y después le vamos a restar el logaritmo natural. Así menos tengo cuidado con los paréntesis. Logaritmo natural de 15. Entonces lo podemos poner de esta forma. Entonces ya tenemos este resultado. Ahora voy a calcular esta otra que tenemos acá con la propiedad esta de los logaritmos. Tenemos entonces aquí 85 medios. 85 medios. Y ahora voy a poner logaritmo natural de 60 entre 15. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Ya por último, pues bueno, también se pudo haber simplificado para hacer esta última expresión. Cualquiera de las tres es válida, ya depende de cada uno. Entonces aquí 85 medios de logaritmo natural de 4. Entonces aquí ya podemos poner esta cantidad y las tres expresiones son totalmente válidas. Aquí ya depende si uno quiere simplificarlo. Siempre se recomienda simplificar un poco el problema. Entonces, en conclusión, esta integral nos da 58.92. Lo voy a redondear a dos decimales de esta manera. Recuerden que podemos comprobarlo. Si nosotros derivamos esta expresión que tenemos acá, me tiene que dar el integrando de esta forma. Entonces vamos a comprobarlo rápidamente. Si nosotros lo hacemos la derivada de esta función, f con respecto a x, esta que está aquí en rojo, nos queda lo siguiente. Queda 85 medios y la derivada del logaritmo es 1 dividido entre el argumento x cuadrado más 11 multiplicado por la derivada del argumento, que es 2x. Recuerden, estoy utilizando la regla de la cadena. Entonces aquí este 2 se cancela y ya multiplicando pues nos queda esta expresión que es 85x dividido entre x al cuadrado más 11, que es exactamente esto que teníamos acá arriba,
¿Qué quiere decir? Que entonces nuestra integral es correcta. Ya habiendo comprobado que los límites de integración son los adecuados, entonces podemos estar ya con la confianza de que este resultado es correcto con este cambio de base. Entonces así se resuelve este tipo de ejercicio. Vamos a ver un cuarto caso. Aquí tenemos esta expresión trigonométrica con este argumento que tenemos en esta parte de aquí, este 9x menos 4. Aquí nuevamente tenemos una función externa, tenemos aquí seno de esta función trigonométrica y tenemos nuestro argumento que también es una función compuesta. Aquí es 9x menos 4. Y por otro lado, al momento de derivar 9x menos 4 vamos a obtener 9. Si nosotros derivamos con respecto a x, tenemos esta cantidad. Este 9 nada más es un factor de escala y podemos hacer nuevamente nuestro cambio de variable de la siguiente forma. Vamos a poner ahora cualquier otra letra, vamos a poner h que sea igual a 9x menos 4 y después la derivada de h con respecto a x va a ser igual a 9. Al momento de hacer el despeje vamos a tener lo siguiente, recuerden el diferencial de x me queda diferencial de h, recuerden ahora estoy cambiando por otra letra nada más porque se puede hacer, dividido entre 9. Entonces ahora nuestra integral va a quedar de la siguiente forma. Ya utilizando este cambio de variable, recuerden que vamos a utilizar esta transformación y este diferencial aquí en nuestra integral y va a quedarnos de la siguiente forma. Tenemos entonces la integral de seno, ahora en lugar de 9x menos 4 va a ser h, que esta es una integral muy sencilla, y el diferencial de x queda diferencial de h dividido entre 9. Ahora, los límites de integración recuerden que van a cambiar. Los límites de integración vamos a meter este menos 2 a esta expresión que tenemos acá arriba. Entonces queda de la siguiente forma. Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Tenemos aquí 9 multiplicado por menos 2 y después le vamos a restar 4. Me queda aquí menos 22. Ese es el límite inferior. Por otro lado vamos a meter el límite superior que es el 3. Lo metemos nuevamente a mi transformación. Y me queda de la siguiente forma, aquí nada más es cuestión de cambiar el 3 y tenemos 23. Entonces ahora estos son los nuevos límites de integración. Vamos a sacar este 9 de nuestra integral, este 9 que se sale y me queda de la siguiente forma. Tenemos un noveno de la integral de seno de h por el diferencial de h desde menos 22 hasta 23. La integral de seno es muy sencilla, es menos coseno. Recuerden que al momento de hacer la inversión, la derivada de seno es coseno, pero la integral de seno es menos coseno, entonces no se confundan con esto. Entonces vamos a tener lo siguiente, tenemos aquí menos un noveno de coseno de h de esta forma, desde menos 22 hasta 23. Aquí podemos comprobarlo regresando a nuestro cambio de variable original, a nuestro espacio de las x en lugar del espacio de las h como lo estuvimos haciendo aquí. De forma alternativa podemos hacer esto, tenemos aquí un noveno coseno de 9x menos 4. Entonces para comprobar esto ya lo pudiéramos hacer, recuerden los límites, regresamos a nuestros límites originales de menos 2 a 3. Se puede hacer de esta forma, pero recuerden que al momento de meter estos valores, el de 3 y menos 2 a mi expresión original, me dan finalmente estos dos números que ya están acá, entonces siento que es un poco más sencillo trabajar con la nueva variable. Entonces se puede hacer de esta forma. Ya nada más como conclusión en este ejercicio, vamos a derivarlo para comprobarlo. Entonces la derivada de esta función f con respecto a x, recuerden que esto es menos un noveno. La derivada de coseno es menos seno, entonces ahora lo hacemos de esta forma. Voy a poner aquí menos seno de 9x menos 4. Recuerden, aquí estoy utilizando la regla de la cadena, multiplicado por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 9 así nada más y queda de esta forma. Menos por menos queda positivo y este 9 con este 9 se cancela y aquí me queda seno de 9x menos 4, que es nuestro integrando que teníamos originalmente. Entonces eso quiere decir que esta integral es correcta. Entonces lo podemos hacer en la variable x o la podemos hacer con la nueva variable que es esta variable h. Entonces al momento de evaluar ya nada más tenemos que meter estos valores y tenemos lo siguiente. Voy a factorizar, vamos a poner aquí menos un noveno y voy a ponerlo de esta forma. Voy a poner entonces aquí coseno de 23 menos coseno de menos 22. Entonces el límite superior menos el límite inferior.
Entonces aquí recuerden que estoy factorizando esta cantidad con todo y su signo y queda de esta forma. Si no quieren hacer esa forma de acomodarlo, lo pueden dejar como está originalmente. Entonces vamos a hacer esta evaluación. Tenemos menos un noveno. Abro un paréntesis, bien importante el paréntesis. Recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes. Si está en grados, entonces van a obtener otro resultado. Vamos a buscar la función coseno. Entonces aquí tenemos coseno de 23. Entonces aquí evaluamos coseno de 23. Y le vamos a restar el coseno de 22, de menos 22. Desde aquí vamos a poner coseno de menos 22. Entonces ya tenemos esta parte y nos da un número prácticamente 0. Muy pequeña esta cantidad, pero pues es lo que nos está dando este cálculo. Tenemos entonces una cantidad negativa menos 0.0519. Si nosotros lo queremos poner en notación científica, recuerden que cuando son números muy pequeños también lo podemos meter de esta forma. Vamos a poder ponerlo de forma alternativa como menos 5. Lo podemos poner entonces como menos 5.19 e menos 2. Entonces eso quiere decir por 10 a la menos 2 lugares decimales de esta forma. Entonces cualquiera de las dos expresiones que pongan va a ser válida. Recuerden, nada más una es la notación científica, como lo acepta la computadora. Entonces este ya es el resultado de este ejercicio. Vamos a ver un último caso para ver este tipo de ejercicios con sustitución algebraica. Nuevamente tenemos una función interna, la función externa en este caso es la función exponencial, la función e, y afuera tenemos algo que se puede vincular con la derivada de la función interna, que es esta que teníamos acá. Entonces vamos a proponer un cambio de variable de esta forma y vamos a proceder a resolver. Vamos a poner cualquier letra, podemos poner m que sea igual a nuestro argumento de la función interna. Vamos a poner aquí que sea menos x al cubo más 3. Entonces la derivada de m con respecto a x va a ser igual a menos 3x al cuadrado. La derivada de 3, recuerden, es 0. Aquí despejando el diferencial de x, recuerden, lo podemos hacer de esta forma. Queda el diferencial de m dividido entre menos 3x al cuadrado. Recuerden, se lleva todo y su signo. Entonces con estos dos elementos vamos a transformar nuestra integral con esto que está aquí arriba y esto que está acá. Vamos a transformar nuestra integral y queda de la siguiente forma. Entonces ahora nos queda aquí la integral de nuestra expresión. Aquí tenemos 48x al cuadrado e. Ahora en lugar de este elemento que tenemos aquí, vamos a poner m elevado a la m. Y en lugar del diferencial de x vamos a meter este diferencial que está acá. Entonces aquí vamos a poner diferencial de m dividido entre menos 3x al cuadrado. Como podemos darnos cuenta, nuevamente las x se cancelan por completo. Recuerden, si nos sobrevive una x de alguna forma, ya podemos tener aquí combinaciones y eso no está bien. Recuerden, tenemos que transformarlo todo a la nueva métrica. Entonces ya tenemos esta parte de esta forma. Ya entonces ahora lo que sigue es hacer los límites de integración. Vamos a meter entonces el límite inferior y el límite superior a nuestra transformación que tenemos acá. Acá lo vamos a hacer de la siguiente forma, lo voy a dejar de forma decimal. Aquí lo vamos a meter entonces a esta expresión. Entonces vamos a tener aquí menos, abro paréntesis, aquí vamos a poner entonces un tercio, cierro aquí el paréntesis, esto lo voy a elevar al cubo y después vamos a sumarle 3, entonces esto es más 3. Entonces el límite inferior es esto de 2.96, voy a redondearlo a 2 decimales, vamos a dejarlo de esta forma, este sería el límite inferior. El límite superior sería entonces 7 tercios a nuestro cambio de variable, que recuerden estoy utilizando este que está acá, y aquí sería entonces 7 tercios. Entonces 7 tercios, ahora vamos a ir en este cambio de variable, tenemos entonces menos 9. Vamos a ponerlo 70 de esta forma, con 2 decimales. Entonces esa ya sería nuestra nueva integral. Recuerden, aquí se ve un poco raro los límites, pero recuerden en una nueva base. Entonces así queda de esta forma. La integral entonces me queda de la siguiente forma. Vamos a sacar los coeficientes constantes. Vamos a sacar el 48 y el menos 3. Entonces me va a quedar menos 48 tercios. La integral
de 2.96 a menos 9.7, lo voy a dejar así, e a la m de m, diferencial de m. Entonces la solución de este problema es el siguiente, me queda aquí menos 48 tercios, la integral de la exponencial es la misma, e a la m de 2.96 a menos 9.7. Entonces esa ya sería nuestra integral y nada más hay que meter los límites correspondientes. De forma alternativa, pudiéramos tener esta expresión regresando a mi variable original, a la x en lugar de la m. Entonces si nosotros hacemos eso, tendríamos lo siguiente, tendríamos menos 48 tercios e a la menos x al cubo más 3. Esta sería nuestra integral y la resolveríamos desde 1 tercio hasta 7 tercios. O lo pudiéramos poner expresado de forma decimal también. Para comprobarlo, voy a hacer lo siguiente, voy a volver a derivar esta expresión que tenemos aquí. La derivada de esta función con respecto a x es igual a menos 48 tercios. Recuerden, aquí es la regla de la cadena. La derivada de la exponencial es la misma exponencial. Al argumento no se le hace nada. X al cubo más 3. Y después voy a multiplicar por la derivada del argumento, que es menos 3x al cuadrado. Haciendo esto, menos por menos se hace más. Este 3 con este 3 se cancela. Y tenemos aquí entonces 48x cuadrada. Recuerden, es este x cuadrado que tenemos acá. E a la menos x al cubo más 3, que esto es exactamente esto que tenemos acá, que quiere decir que nuestra integral es correcta. Entonces la podemos resolver en el espacio de las x, en esta expresión que tenemos aquí en negro, o la podemos resolver de esta forma como lo vemos acá arriba. Lo voy a resolver entonces como tenemos aquí en esta expresión en azul y vamos a meter los límites de integración. Tenemos entonces lo siguiente, tenemos aquí menos 48 tercios y voy a factorizar este número. Vamos a meter entonces e a la menos 9.7 y luego menos e a la 2.96. Recuerden, aquí lo que estoy haciendo es que estoy factorizando este coeficiente y ya nada más es cuestión de meter estos valores. Entonces ya factorizado tenemos esta expresión y lo podemos poner así como menos 48 tercios y abro paréntesis, aquí tenemos después la función exponencial y lo ponemos aquí menos 9.7, después menos la función exponencial y tenemos que esto va a ir elevado a la 2.96. Entonces es lo que tenemos y el resultado final en este caso va a ser igual a 308.77, ya redondeado a 2 decimales. Aquí nos quedó positivo. Entonces ya ese es el resultado de esta última expresión. Y podemos resolverlo de la misma forma. Si no quieren hacerlo de esa manera, lo pueden meter a esta expresión que tenemos acá arriba. Quedaría de esta forma si nosotros lo hiciéramos con la expresión original, con esto que está aquí en negro. Voy a volver a factorizar menos 48 tercios, aquí de esta forma, abro paréntesis y ahora vamos a meter nuestra expresión en nuestros valores, ahora con estos límites de integración. Entonces ahora vamos a poner la función exponencial y voy a poner aquí lo siguiente, vamos a ponerlo entre paréntesis para que sea más claro. Vamos a poner entonces aquí menos y ponemos aquí en lugar de x, voy a volver a hacer otro paréntesis, va a ser el límite superior 7 tercios, esto va elevado de esta forma, vamos a elevarlo al cubo, aquí va elevado al cubo, me bajo de este exponente más 3. Eso es lo que vamos a tener en la primera expresión. Ya cierro este paréntesis y me bajo de ahí. Después vamos a restar menos, otra vez la exponencial. Abrimos esta exponencial. Como argumento voy a poner otro paréntesis para que no tenga aquí problemas con la sintaxis. Y vamos a poner aquí nuevamente menos, abro otro paréntesis, aquí vamos a poner un tercio, cierro paréntesis, esto lo voy a elevar al cubo. Me bajo de aquí de esta potencia, luego es más 3 y tenemos esto que está de esta forma. Aquí voy a cerrar paréntesis y voy a cerrar paréntesis. Noten aquí que dio ligeramente diferente por la precisión. Aquí nosotros habíamos utilizado estos decimales, estos límites estaban redondeados, recuerden, esto es 2.96 y menos 9.7. Tenemos que el resultado con mejor precisión, entonces sería
309.68. Pero recuerden, como hay tolerancia, pues no importa. Si ustedes lo quieren simplificar y trabajar con los límites de forma decimal, ya sustituyendo aquí en nuestra variable m, lo pueden hacer, es igual de válido. Recuerden que aquí evitamos el problema de quitar decimales. Sin embargo, aquí noten que la expresión es mucho más compleja. Tengan más cuidado al momento de evaluarlo en la expresión aquí en la calculadora, en esta que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, con esto concluimos este ejercicio. Tienen dos formas de hacerlo. Sin embargo, por la tolerancia, recuerden que hay margen de error. Lo importante es hacer este cambio de variable que tenemos aquí. Aquí, para poder pasar de esta expresión que es difícil de calcular de esta forma, se puede hacer esta transformación con estos dos elementos y ya nuestro problema se transforma en una integral muy sencilla, que es la integral de la exponencial. Se puede resolver entonces con esta aproximación. En este caso fue una aproximación porque redondeamos, recuerden, los límites de integración. Los límites de integración los redondeamos de esta forma con la sustitución de los límites originales y ya nos dio este resultado. El resultado aproximado fue de 308.77, que por la tolerancia va a ser correcto. Si nosotros queremos aumentar la precisión, podemos regresar o expresar nuestros límites en función de un quebrado por completo y tener esta solución ya con estos valores originales y obtener ahora un valor un poco más cercano. Sin embargo, recuerden, los dos valores van a ser correctos. Entonces, con esto concluimos esta serie de ejercicios. Más adelante vamos a ver un último bloque de ejemplos para esta sección de integrales por sustitución algebraica.